Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, edición de día jueves, 8 de la noche en la televisión pública. Hoy va a estar en los estudios de Desiguales y con esto queremos arrancar, para el que está mirando, bueno, se quede, suba el volumen. Viene el ministro de Producción, Matías Culfas, están viendo aquí la imagen, para hablar con él absolutamente de todo lo que tiene que ver con la actualidad. Pero antes, Pablo, bueno, arrancando con una desigualdad, creo yo, que iba en camino. Y una desigualdad que afortunadamente la Corte por el momento decidió ponerle un freno. Digo por el momento porque no se explayó sobre el tema de fondo. Hablo sobre la resolución del día de hoy de decir, por ahora el periodista Santiago O'Donnell no tiene que entregar a la justicia las grabaciones de las charlas que tuvo con Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, protagonista del libro Hermano, y con cuyo testimonio no solamente se puso al descubierto una interna familiar importante, sino que se agregaron datos que la justicia puede aportar a determinadas causas. Y si te parece, Lucila, rápidamente saludamos a nuestro colega Santiago O'Donnell, autor del libro Hermano, un protagonista importante porque aquí se juega libertad de expresión, porque aquí se juega la posibilidad concreta de que los y las periodistas hagamos nuestro trabajo, y sobre todo cuando se trata de información tan sensible y tan relevante, ni más ni menos hablando de el modo en que hizo negocios, según lo relata el propio Mariano Macri en el libro Hermano de Santiago O'Donnell, no solamente con las empresas de sus padres, sino en el Club Boca Juniors, en la jefatura de gobierno y en la presidencia de la Nación. Santiago, ¿cómo estás? Lucila Trujillo, Pablo Caruso en Desiguales, saludamos. ¿Cómo andás? Escuchame, estoy por salir. Bueno, estaba ahí, alguien lo estaba llamando. Pero escúchame, no sabés que estoy por salir en Desiguales, le decía Santiago. A ver si tenemos más suerte ahora. Santiago, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Me parece que no. A ver, ya vamos a retomar el contacto con Santiago O'Donnell. Lo cierto es que la relación entre Santiago O'Donnell y Mariano Macri siempre tuvo como objetivo final, y las charlas que ellos mantenían, la publicación del libro. Mariano Macri nunca fue engañado, de hecho eso quedó registrado también, y lo cuenta Santiago, en parte de las grabaciones. Ahora, cuando el libro estaba a punto de publicarse, cuando se vio el libro en la calle, Mariano dijo, no, me engañaron, de ninguna manera esto era lo que yo había pedido. Uno no sabe si es porque dentro de la familia Macri hubo algún tipo de presión o no, y en ese contexto la justicia le fue dando la razón a Mariano Macri. Libertad de expresión, privacidad, lo que tiene que ver con libertad de prensa y utilización de fuentes, bueno, todo eso estaba en riesgo de ser violado y marcar un precedente muy peligroso en la historia del periodismo argentino. Agregamos un poquito de información. Luciana Bertoya, buenas noches. ¿Qué cosas estaban en juego en esta causa? Bueno, básicamente lo que ustedes estaban contando, y además hubo una decisión muy desafortunada de la jueza Marta Gastaldi, que fue repudiada por juristas de distinto calibre, ¿no? Esa es la primera jueza que entendió la causa, ¿no? Civil. Exactamente, es civil. la justicia civil, sí. Y había ordenado, ahora Santiago lo va a poder explicar mucho mejor, que entregara las grabaciones cuando terminaba la feria judicial, o sea, ahora, ¿no? Al principio de este año. Y como les decía, esta decisión había sido repudiada tanto por juristas como Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y demás. Digamos que no era solamente un tinte político, Lu, no, el sector que repudiaba miradas, esto. Claro. Claramente, y bueno, y ahora lo receptan los 4 jueces de la Corte Suprema, que lo que dicen es que esto le puede causar un perjuicio muy grave que no puede ser reparable a Santiago O'Donnell si tiene que entregar las grabaciones del trabajo que hizo con Mariano Macri, ¿no? En esta investigación para el libro. La tercera suele ser la vencida. Santiago, ¿cómo te va? Lucila Trujillo y Pablo Caruso en Desiguales en la televisión pública, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Luli? Un gustazo estar en el programa. Lo poco que pude escuchar, porque tenía unos problemas de sonido, es muy lindo y la verdad que muy contento. Bueno, decidimos que estés participando en la apertura del programa. Nos parece un tema muy importante. En principio recién repasamos qué cosas estaban en juego a partir de este fallo de la Corte. ¿Por qué crees que Mariano Macri quería efectivamente esas grabaciones, Santiago? Y bueno, por supuesto, ¿qué evaluación haces del fallo? Mira, yo te digo la verdad,
siempre los periodistas nos preguntan, y está muy bien que pregunten lo que menos sabemos, ¿no? Lo más difícil de saber, que es un poco qué es lo que piensan los demás o qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero yo creo que hay un elemento punitivo, ¿no? Que me fui aprendiendo a través de este caso, de que cada vez es más difícil perseguir a los periodistas por la justicia criminal. Entonces más y más las nuevas intimidaciones y amenazas al periodismo vienen por lado de la justicia civil, claro, donde por ahí te buscan a ver si hiciste alguna cosa mala, si tenés algún video, algún carpetazo, y por ahí cuando no te encuentran, supongo que van contra nuestro mayor activo, que es nuestra credibilidad. O sea, imagínense, Pablo, Luli, ¿quién me va a dar una entrevista a mí si yo entrego mis grabaciones? Claro. Ahora, me Santiago, parece que no es la manera de buscar dañarme. En vínculo con lo que decís, ¿vos crees que Mariano Macri o alguien de su entorno o su equipo de abogados intentó lanzarte un carpetazo, intentó buscar información para amedrentar? Mirá, yo creo que hizo todo lo posible, primero para que no se publique el libro y segundo para mandar un mensaje al periodismo, que publicar semejantes revelaciones sobre la familia Macri y el grupo económico de Macri tiene un castigo, tiene un precio, porque me resulta muy raro de una persona que habló conmigo durante 18 horas, sabe perfectamente qué hay en los cassettes, sabe que lo que hay en los cassettes es exactamente lo que dice el libro, porque ni siquiera en ningún momento me acusa de mentir en ningún momento dijo que nada de lo que publiqué en el libro no era verdad, simplemente claro, que quiere mis grabaciones. Entonces me parece que de vuelta que es un ataque muy peligroso a la libertad de expresión, y por eso antes que este fallo histórico de la Corte Suprema se habían pronunciado desde los patronales de los medios de comunicación como ADEPA, hasta los organismos profesionales como FOPEA, hasta los sindicatos como CIPREVA, FATPREN, que rara vez todos coinciden, como decía muy bien Luciana ahí, los grandes y más importantes juristas de la derecha, de la izquierda, del centro, y los organismos internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas o inclusive la ONG inglesa para la libertad de expresión. Ahora, Santiago, también, ¿qué crees que qué crees que se le pasó por la cabeza, viendo hoy con el diario del lunes a Mariano Macri, el momento de la publicación? ¿Presiones familiares, miedo a represalias internas económicas nuevamente dentro del grupo económico familiar? Yo creo que hubo toda una combinación de, por un lado, porque las declaraciones de Mariano Macri fueron muy oscilantes. En un primer momento se presenta en la causa parques eólicos y dice que no autorizó el libro, ¿no? Si bien no dijo que el libro era mentira, eso le dio pie a todos los medios macristas a decir que él había desmentido el libro. Claro. Y dijo que no podía declarar en contra de los hermanos. A los pocos meses contrata a un prestigioso penalista y se hace querellante en la causa del Correo y lanza acusaciones furibundas en contra de la familia en el tema del vaciamiento de la empresa. Se presenta también a la reunión de accionistas a impugnar todo lo hecho por la empresa, ratificando prácticamente palabra por palabra las durísimas acusaciones que había hecho en el libro. Entonces tenemos por un lado una conducta muy oscilante y por otro lado tenemos, digamos, una persona que por un lado representa una amenaza enorme a la libertad de expresión y al periodismo, y por otro lado quiere convertirse en un campeón de la anticorrupción y un denunciante de Macri. Entonces me parece que esto tiene que ver un poco con lo que decís vos, Luli. En unos momentos le acercan alguna oferta que lo tienta, en otro momento lo asustarán y lo apretarán, claro, en otro momento lo llevan a un costado, en otro momento... Y también me parece que en ese nivel de organizaciones hay distintos acuerdos donde en algún tema por ahí están enfrentados a muerte y en otro tema están todos juntos, ¿no? Santiago, Luciana Bertoya quiere hacerte una consulta también. Hola Santi, ¿qué tal? Bueno, te quería consultar justamente, ¿no? Esto que vos decís sobre la posición oscilante, ¿no?, de Mariano Macri. ¿Vos considerás que el ataque básicamente contra vos es particularmente de Mariano o se sumó otra parte de la familia? No, yo creo que claramente hay otra cosa ahí, porque vos fijate que durante 6 meses no hay absolutamente ningún problema y esto empieza el momento que el libro llega a manos de su abogado y a través de su abogado a sus primos
los Calcaterra y de ahí directamente a Macri. Y ahí empieza todo el calvario cuando veníamos de 6 meses de trabajar de una manera perfectamente armoniosa. Entonces, claramente hay otros intereses porque también hay un esfuerzo económico muy grande que no me parece que Mariano en este momento puede hacer para tratar de frenar el libro, para tratar de conseguir la grabación. Entonces, me parece que hay algo más grande de fondo y al mismo tiempo me parece que también, que en un momento dado lo hablaba con mi amiga Dolores Echeverri, ustedes se acuerdan del tema de Echeverri con la familia, ¿no? Y ella decía, en algún momento uno tiene que decidir entre tratar de lograr su reclamo económico y tratar de lograr de exponer la gran criminalidad de las personas que te rodean. A veces tratar las dos cosas me parece que se hace imposible y terminás en estas idas y vueltas. Y me parece que Mariano todavía tiene que definir si realmente quiere denunciar en serio a sus hermanos o si lo único que quiere es cobrar plata, ¿no? Claro. Ahora, me parece a mí, discúlpame que te cierro con esto, que lo importante es lo que él dijo, y lo que él dijo está chequeado, está investigado, está probado, está en la justicia. Entonces, a mí lo que me importaba es que lo que él dice en el libro es la completa y absoluta verdad de Mariano Macri y está respaldado por documentos, está respaldado por acciones judiciales y acciones en la Comisión de Valores. No son denuncias vacías y eso yo tenía muy claro, que haga lo que él haga y que iba a haber grandes problemas para publicar un libro semejante. Lo que no se toca y lo que no cambia y lo que no deja de ser importantísimo es la información, y por eso me ocupé de que lo que esté chequeado es la información y que eso, como en una pasta de dientes, cuando sale del tubo no se puede volver a meter para adentro, hagas lo que hagas. No, y la importancia del fallo para el periodismo de investigación, como decías en un comienzo, es decir, si esto se convalidaba, ¿quién iba a dar una entrevista y quién iba a ofrecer efectivamente un off o una declaración como la que vos obtuviste? Santiago, felicitaciones. Bueno, una cosa muy importante que trasciende, por supuesto, a vos especialmente y al libro. Y un gran abrazo, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, Luli y Pablo. Sí, sobre todo esto es un gran día para el periodismo, ¿viste? Yo la aguanté, la seguí peleando, no entregué las grabaciones, pero no era por mí, ¿viste? Era porque lo que podía pasar para el periodismo si yo lo hacía. Imagínate, el día de mañana no le gusta a alguien una entrevista y te exige tus materiales de trabajo. Así que muchísimas gracias a los dos, me encantó estar en el programa, los felicito, que sigan los éxitos. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Un día te traemos y charlamos más tranquilos en el living. Un abrazo grande. Un abrazo, Pablo, gracias. Bueno, muy importante este fallo y trasciende además el propio, no tiene que ver con nosotros periodistas, los y las periodistas, tiene que ver con efectivamente la función, digamos, ¿no? La esencia de poder investigar, de ser críticos del poder real y una garantía para trabajo. Bueno, ya está Matías Culfas, el ministro. Sí, el ministro de Desarrollo Productivo, está en el living de Desiguales. Muchas cosas para conversar con él. Ya venimos, por supuesto, con Luciana Bertoia, con Nico Fiorentino, con Candelaria Boto, para darle cuerpo al programa de hoy, pero que va a tener centralmente esta charla de todo con Matías Culfas. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un placer. Estamos charlando con Lucila un número muy importante que sería bueno explicarle a la gente el valor que tiene. Es muy gráfico, tiene que ver con la capacidad que se utiliza de las expresas o la capacidad ociosa cuando en una fábrica hay de 10 máquinas, 6 tapadas con una lona porque no hay nada para producir, porque no hay nada para vender. Creo que el 60% se llegó en un momento. 64, la capacidad instalada ahora, vamos al revés, claro, ¿no? Digo, el número el uso de la capacidad instalada. Exacto. ¿Cuánto de las máquinas, de los fierros que hay en las industrias siendo utilizado? Bueno, hemos llegado a un nivel en diciembre que es el más alto de los últimos 5 años. Sí. Por supuesto, todavía falta muchísimo, ¿no?, para seguir creciendo, pero está claro, digamos, que la producción creció, que hubo inversiones este año, hemos comprobado que hubo inversiones, con lo cual también aumentó la capacidad. O sea, hay empresarios instalada. que pusieron a funcionar máquinas que hacía mucho que no estaban trabajando, porque venden su producto. Y agregaron nuevas máquinas también. Así que, digamos, en promedio, obviamente la situación puede ser heterogénea, pero en términos agregados tenemos una industria que hoy está produciendo más, que invirtió, que produce más no solo que en 2020, obviamente, que fue un año muy complicado por la pandemia, sino también que en 2019 esta industria produjo 7% más que en 2019 y también produjo un poquito más que en 2018. La pregunta es ¿por qué? Bueno, básicamente porque hay un nuevo modelo. Hemos recuperado el modelo productivo, industrialista, que había, digamos, dado por tierra el gobierno de Macri. Recordemos que el gobierno de Macri, sobre 48 meses que gobernó, en 46 hubo destrucción de empleo industrial.
ejemplo, fue uno de los países, Argentina, que más se desindustrializó en el periodo 2015-2019, en todo el mundo, estoy diciendo, ¿no? Así que claramente dimos vuelta a esa página, recuperamos la política industrial, 150 medidas implementamos desde 2019 que empezamos hasta todo el año 2021. Recuperamos el crédito productivo, los parques industriales, las políticas de desarrollo de proveedores, un montón de sectores que estaban importando. Les doy un ejemplo. Cuando empezamos la gestión, de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, solo 27 se fabricaban en el país, los demás eran importados. Hoy estamos en 58, más del doble que al comienzo de la gestión. Es una industria entonces, que produce más, que agrega más valor y esto implica más trabajo, 50.000 puestos de trabajo más industriales hoy que al comienzo de la gestión. Sin dudas hay un crecimiento del empleo muy, pero muy importante. En el global todavía entiendo que se le empata a lo que se perdió en la pandemia, volver para atrás sobre el Macri todavía hay que recuperar. Mucho también empleo, mucho monotributista, ¿no? En el global, quiero decir. Lo que tenemos, para mira, explicar los números. Hay que ver un poquito más los datos, empleo. lo que ocurre sobre fin de año, ¿no? La realidad es la siguiente, nosotros tenemos sectores que están claramente por encima ya de lo que había dejado Macri, la industria, ejemplo concreto. Y sectores que, hasta el último dato que teníamos, venían todavía por debajo de la prepandemia, que son básicamente ¿qué? Turismo, gastronomía. ¿Por qué? Porque esos sectores recién empiezan a reactivarse en agosto-septiembre, cuando termina la segunda ola del COVID, que como sabemos fue dura en todo el mundo y también pegó fuerte en Argentina. Lo que tenemos después de eso, ustedes lo pueden ver cotidianamente, quien se ha ido de vacaciones a cualquier lugar del país, Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia, está todo estallado, detonado, lleno de gente que realmente ha ocupado los lugares turísticos, con lo cual el empleo que venía más golpeado, que era el del pequeño comercio, el de turismo, gastronomía, hoy está a pleno, hay muchísima demanda de trabajo, con lo cual yo creo que cuando veamos los datos ya de este periodo histórico, enero, febrero 2022, vamos a ver que ya estamos por encima de los niveles prepandemia. Ahora, ministro, hace unos días entrevistábamos aquí al diputado de la UCR, Juntos por el Cambio, Fabio Ketglas, y cuando hablaba del Fondo Monetario Internacional, ya vamos a meternos en ese tema, él hacía mención a, dice, a mí me preocupó cuando el presidente Alberto Fernández, en el anuncio de este preacuerdo, dice, por suerte el fondo no nos pide ningún tipo de reforma, dice, porque entiendo yo que, por ejemplo, hay un crecimiento de la industria, hay un crecimiento de la producción, pero eso no va acompañado de un crecimiento del empleo y habría que ayornar o reformar ciertos convenios laborales. ¿Cree que es quizás uno de los motivos por el cual el empleo registrado no crece? No, yo creo que hay una visión parcial, ¿no? Me parece que el empleo se ha recuperado, eso es una cosa muy clara, excepto en los sectores que venían golpeados por la pandemia, que es mucho empleo. Digo, tengamos en cuenta cuando hablamos de turismo, gastronomía, en los restaurantes, cuando se llenan, rápidamente crece el empleo. La realidad, insisto, lo vamos a ver. Yo con esto no estoy negando la necesidad de que en alguna rama en particular se discutan convenios laborales. Esto lo hemos discutido, nosotros tenemos varias mesas sectoriales funcionando en el Ministerio de Desarrollo Productivo junto con la gente del Ministerio de Trabajo, y ahí están los sindicatos, están las cámaras empresarias, hay gente de la tecnología, de la ciencia, y ahí de repente aparecen algunas cuestiones que dicen, bueno, este convenio laboral es del año 75, habla de oficios que no existen más, no reconoce oficios nuevos, y la voluntad es discutir todo, ¿no? Los sindicatos no están cerrados a actualizar esos convenios. Así que, pero una cosa es discutir que en alguna rama en particular hay que ayornar los convenios, que estamos todos de acuerdo, y otra es decir esas reformas laborales mágicas donde lo que dicen es que si le sacamos derechos a los trabajadores va a crecer el empleo mágicamente. En eso no creemos para nada. ¿Y con qué y bajo qué gobierno se abre la discusión sobre revisar convenios también, no? No, por eso yo creo que también es un tema de prioridades. La prioridad el año pasado era reactivar la economía. Bueno, lo logramos, y cuando digo logramos, entre todos, ¿no? Son medidas de gobierno, es un esfuerzo enorme que hicieron los sindicatos, los trabajadores y los empresarios. Digo, la sociedad en su conjunto tuvo ese logro. Lo que pasa es que me pongo una abogada del diablo, ¿no? La oposición te respondería diciendo, bueno, pero el empleo no se genera porque hay convenios y hay impuestos que se le aplican al empleador que no le permiten traer más gente, que termina perdiendo contratando un empleado más. Nosotros no lo vemos así. La verdad que para dar ejemplos históricos no muy lejanos, entre el año 2013 y 2008 Argentina creó 2 millones de puestos de trabajo. ¿Y con qué se hizo? Con esta legislación laboral y con impuestos que eran más o menos parecidos a los actuales. El tema es lograr dos cosas. Primero, un entorno macroeconómico más estable,
y en eso sí creo que tiene un papel importante el acuerdo con el FMI para disipar los factores de incertidumbre. Y segundo, lo que estamos viendo, que hoy el sector industrial ve oportunidades, que la energía se ha recuperado con el plan gas y con lo que vemos en Vaca Muerta, que estamos viendo en un montón de sectores productivos, tecnológicos. Hoy se crean 1000 empleos de software por mes. Cada mes hay 1000 personas más, sobre todo jóvenes, que se incorporan a esta industria. Entonces digo, claramente hay oportunidades en Argentina, hay una política industrial que acompaña, y entonces digo, bueno, a lo mejor hay que ayornar algo la legislación de los convenios laborales, pero esta idea de una reforma laboral me parece que es totalmente extemporánea y no corresponde. Matías, la pregunta acá que aparece hacia el futuro es sostenible este nivel de crecimiento industrial? ¿Van a estar los dólares necesarios? Porque se sabe que cada vez que crece la economía hay una demanda de dólares cada vez más y más intensa, sobre todo si se tienen que incorporar más máquinas, ¿no? Y por otra parte, si efectivamente, si el empleo va a continuar acompañando ese crecimiento, porque puede haber un crecimiento, no se piensa que vaya a haber un crecimiento de 10% de acá a mucho tiempo, es decir, el crecimiento en general va a ser más bajo, las perspectivas son más bajas. Yo te digo algo, mirá, hace año y medio, obviamente, las industrias nos venían a ver desesperadas porque estaban sobreendeudadas por Macri, porque estaba la pandemia. Hoy nos vienen a ver a decirnos, necesito más gente, tengo que capacitarla, me faltan oficios en el sector indumentaria, necesito gente que rápidamente la pueda capacitar para ponerla en la línea de producción. Esto lo vemos en la industria gráfica, editorial, en un montón de actividades industriales hoy, incluyendo la automotriz, todas. La preocupación ya no es cómo hago para sobrevivir, sino que es quiero crecer, necesito insumos, necesito financiamiento, necesito capacitar gente. O sea que claramente la industria va a seguir creciendo, seguramente no 16% como lo hizo en 2021, pero sí va a seguir creciendo, va a seguir creando empleo, lo vemos cotidianamente. Estuve hace poquito en una fábrica textil acá en Pompeya, en el sur de la ciudad, y la verdad que era emocionante. Vi una mujer de 52 años que lloraba, le digo, ¿pero qué le pasa? Y me dice, no, yo pensé que a esta edad nunca más iba a conseguir un trabajo formal, con vacaciones, con aguinaldo, con derechos laborales. Entonces estaba emocionada, había gente de potenciar trabajo que había pasado a tener un empleo formal en una fábrica. Esta es la Argentina que estamos viendo hoy. Obviamente no es toda la Argentina, necesitamos que esto se extienda a todo el país, que siga profundizándose. Por eso digo, es fundamental sostener este rumbo y no volver de ninguna manera a discutir otra vez soluciones mágicas o que nos salva vincularnos al mercado internacional de capitales o los bonos a 100 años. Lo que nos salva es trabajar todos los días y desarrollar lo que mejor sabemos hacer, que es la producción y el trabajo. Candelaria. Sí, saliendo justamente de esto de las soluciones mágicas y pensando en la caída que viene teniendo el salario real y en un año donde el piso de inflación parece ser del 50%, ¿cómo crees que se puede resolver justamente el problema de inflación para que las paritarias alcancen para tener un aumento en el poder adquisitivo de los salarios? Bueno, el salario real el año pasado terminó creciendo muy levemente, lo tengo que decir. Nuestra aspiración era que en 2021 el salario comenzara a revertir el gran perjuicio del periodo Macri. En el periodo Macri el salario real cayó 20%. Esa fue realmente una situación muy complicada. El año pasado finalmente los números indican que el salario del sector privado le ganó a la inflación, pero por muy poco. Este año aspiramos, insistimos, a recuperar, a que las paritarias le vuelvan a ganar y esperamos que sea por más, que realmente esto permita recuperar capacidad de consumo. Lo hablamos mucho con los empresarios, más salario real es más capacidad de consumo y eso también refuerza este círculo virtuoso que queremos recrear. Estamos trabajando respecto a la inflación en varias medidas, algunas que tienen que ver con el sector de alimentos, los precios cuidados, y bueno, ese es un poco el camino que vamos a recorrer. Entendemos también desde lo macro, porque claramente la inflación es un fenómeno macroeconómico, que el acuerdo con el FMI va a disipar incertidumbre. ¿Y por qué digo esto es importante? Porque también lo que vimos en los últimos meses es un comportamiento especulativo en algunos sectores que por ahí estaban pensando que Argentina no iba a acordar, y ese no acuerdo iba a generar una corrida en el mercado cambiario. Por eso, bueno, me parece que es importante para evitar eso y volver a retrotraer esos aumentos. ¿Y no crees que, perdón, sí, dale, ¿no crees que el hecho de que tengan esta cláusula de auditorías trimestrales, donde en base a eso se va a dar o no el financiamiento para pagar los vencimientos, genera un poco de inestabilidad? O sea, ¿alcanza con el acuerdo si se firma en marzo o va a haber de nuevo como un ciclo de cada 3 meses ver si cumplimos las condiciones o no? No, a ver, yo esto lo dije y lo vuelvo a mencionar. Nadie en nuestro gobierno, nuestro frente político, está cómodo, está feliz con un acuerdo con el FMI. Nosotros no fuimos a buscar al FMI
y nunca hubiésemos ido a buscarlo, que quede claro. La realidad es que ya estaba, lamentablemente por una pésima decisión del gobierno de Mauricio Macri. Lo que tenemos que hacer era generar un acuerdo que nos permitiera seguir creciendo. Y esto es lo que se llegó como entendimiento. Por eso pensamos que aquí no hay ningún ajuste, hay un sendero de reducción del déficit fiscal que es perfectamente asequible, creciendo, es decir, haciendo que los ingresos fiscales crezcan a un ritmo más alto que el gasto y que el gasto no caiga, al contrario, que pueda crecer, pero insisto, en este camino lograr una reducción del déficit. Por eso pensamos que las revisiones trimestrales, si bien obviamente son algo que incomodan, bueno, son algo que no nos va a impedir seguir creciendo y poder fortalecer la macroeconomía argentina. Vamos a volver seguramente, Matías y audiencia, al tema salarios, al tema de inflación, pero ya que nos metimos en el Fondo Monetario, la producción preparó un resumen de las miradas dentro del propio Frente de Todos que más críticas expresan o más temores respecto del acuerdo. Lo compartimos. Mi duda es para el supuesto en que no haya un crecimiento de la economía que compense precisamente la caída del déficit fiscal. ¿Cuál es el instrumento tributario o legislativo que se va a utilizar para que eso no se traduzca en ajuste? ¿Quién va a pagar los platos rotos del ajuste? ¿Se va a volver a cortar el hilo por lo más delgado? ¿Vamos a volver otra vez a ser los que pagamos el IVA? Esa inmensa mayoría, cuando tenés en el país fugadores de capitales que no rinde cuenta ante nadie, cuando tenés impuestos de sectores de alto poder adquisitivo que no se pagan. Necesitamos el detalle del acuerdo para saber en qué compromiso vamos a meter al país. El pueblo argentino ha votado representantes y espera realmente que hagamos las cosas bien, no meternos en algo que nosotros no vamos a poder soportar. No estoy dispuesto a aceptar una estafa, no estoy dispuesto a aceptar una fiesta y que el pueblo pague con sangre y sudor y lágrimas. La gente quiere saber qué se ha hecho con ese endeudamiento histórico que ha hecho nuestro país. Y hay responsables y tiene nombre y apellido, ¿no? Hay que avanzar muy fuerte con la investigación de la fuga de esos dólares y generar todas las condiciones necesarias para que en todo caso aquellos que se han enriquecido, que han fugado dólares, divisas al exterior y que las tienen en paraísos fiscales, las vuelvan a traer para que podamos con estos dólares pagar esta deuda y que la deuda no caiga sobre la espalda de los argentinos y las argentinas. Si se planteara un salario universal en la Argentina, efectivamente nosotros podríamos votar el acuerdo porque estaríamos logrando con eso una protección para 9 millones de personas en Argentina. Está claro, Matías, que no hay duda, aunque haya que repetirlo, que la situación con el Fondo Monetario Internacional no la eligió este gobierno. Eso está claro y que la tiene que resolver. Ahora, ¿cómo se convive dentro del gabinete con estas dudas? Porque el tono de lo que escuchamos recién son dudas respecto de, dentro del propio espacio de gobierno, sobre si va a implicar un ajuste sobre la clase trabajadora del fondo. ¿Cómo conviven dentro del gabinete con esto? No, a ver, son dudas que son completamente lógicas, ¿no? Lo que pasa es que, para ser bien claros, en todo esto hay que merituar dos cosas, desde mi punto de vista. Primero, explicar que este acuerdo, como hemos dicho, no incluye ningún ajuste, no incluye ninguna de las clásicas reformas neoliberales que el FMI solía pedir o ha exigido a la Argentina en el pasado, ni reforma laboral, ni previsional, ni bajar las jubilaciones, y nos da un alivio financiero. Y lo segundo que hay que merituar es, bueno, ¿cuál es la alternativa? Porque estamos en el gobierno, el pueblo nos eligió para que resolvamos la situación. Y la alternativa del default, no tengo ninguna duda que es un camino indubitablemente tortuoso. Sabemos que tiene algunas dudas que me parecen válidas, como se plantean, ¿no? Lo que decía sin Candelaria, bueno, ¿cómo va a ser la cuestión de las revisiones? Bueno, son dudas que me parecen válidas, pero tenemos una respuesta para eso. Lo otro, bueno, es un escenario concreto de mayor debilidad, que se corte el financiamiento internacional para los importadores. O sea, el poco financiamiento que hay se cortaría, que se nos corte el financiamiento internacional de los organismos multilaterales de crédito. Es decir, creo que se agravaría la situación y, por sobre todas las cosas, se frenaría esta reactivación en marcha. Ese es el punto que tenemos que tener en consideración. Ahora, recién cerrábamos el informe con lo que nos decía Itaí Hackman en Desiguales en estos días, la posibilidad de discutir en combo con este acuerdo con el FMI un salario universal. ¿Estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Me parece que la Argentina lo que necesita es más producción y trabajo. Me parece que el camino de recorrer, de extender los subsidios, me parece que es un camino equivocado. Que lo que se está pidiendo cada vez más es que pongamos el eje en que fortalecer la actividad productiva en Argentina.
digo, lo digo con todo respeto, Itaí es una persona que aprecio muchísimo. En este punto no estoy de acuerdo, creo que el subsidio universal está muy bien para momentos extremos. El apoyo que dimos en pandemia, el ATP, el IFE, toda la ayuda alimentaria, está perfecto. Hoy tenemos un esquema universal que es asignación por hijo. Hoy no hay ningún chico en Argentina, salvo excepciones que están fuera por ahí de los registros, que no acceda a una asignación. Los trabajadores formales, salario familiar, los informales, la asignación universal por hijo. Ahora, además de eso, un salario universal parece que es desviar el eje del asunto. Somos un gobierno que lo que busca es priorizar la producción del trabajo nacional. Y digo, con este camino, con todas las dificultades, el desempleo ya bajó al 8,2% del tercer trimestre del 2021 y va a seguir bajando. Ese es el camino. Hoy habló el ministro de Desarrollo Social. Bueno, uno de Desarrollo Productivo, el otro de Desarrollo Social. Algo deben tener que ver, ¿no? Creo que un poco van de la mano. Habló de Juan Zabaleta y se refirió a no dar más de alta planes nuevos sociales. Esto fue lo que dijo. No va a haber más altas de planes sociales, tampoco va a haber ajustes, está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo. Lo que queremos es direccionar el plan Potenciar Trabajo al empleo genuino. A esto te referías, Matías. Ese es el camino, exactamente. Y lo estamos viendo. A ver, no es que ¿Es casualidad que diga algo similar deseo. o es algo hablado dentro del Frente de Todos? Está coordinado esto. A ver, somos un gabinete que conversa y dialoga opciones para que la Argentina siga creciendo. Esto que te contaba el otro día, que fui con Juanchi, de hecho, y también con Claudio Moroni, a esta empresa, que es un ejemplo entre muchos, es lo que queremos ver. La gente lo que está pidiendo es quiero trabajo, quiero dignidad, no quiero seguir con planes sociales. Lo que queremos es trabajo y hoy las oportunidades están. Tenemos que poner todos los recursos y esfuerzos para que haya más industrias, para que crezca la tecnología. También hicimos lo mismo de transformar planes sociales en trabajo en empresas de tecnología. Hay chicos que están capacitando con Argentina Programa, que es un programa que lanzamos en plena pandemia y que apunta a que haya 200.000 chicos y chicas de todo el país que aprendan a programar y que consigan trabajo en la industria del software que paga buenos salarios. Eso es lo que queremos fortalecer. Nicolás Fiorentino. Sí, Matías, vos recién decías que este acuerdo no trae reformas estructurales, lo cual es cierto, y te dijiste que este acuerdo no incluye ajuste, y en ese punto quisiera desafiarte, digamos, porque no incluye ajuste, pero sí incluye un sendero fiscal de caída del déficit, que incluye una cuestión voluntariosa, que es el crecimiento. La pregunta es si saben cuánto tiene que crecer Argentina los siguientes años para no tener que hacer ajuste y cumplir con esa meta. Y la segunda pregunta es, ¿y si no crecemos? Bien, vamos por partes. Me parece que hay una discusión que tenemos que dar bien a fondo. Me parece que hay algunos sectores que piensan que bajar el déficit es ajustar. Y eso no es así, o no es necesariamente así. A ver, ¿qué hizo Macri? Macri dijo, voy a ir a déficit cero. Y para llegar a eso, voy a recortar gastos, voy a bajar el gasto en obra pública, la política productiva no existía, yo llegué al ministerio, no había nada, no había un solo programa activo. Digo, bueno, eso es lo que hizo Macri. ¿Qué logró con esa política de ajuste? Como ya había recesión, esa política de ajuste profundizó más la recesión, con lo cual no llegó a déficit cero. Yo escucho a veces de la gente del PRO que dice, no, que Macri llegó a déficit. Mentira, nos dejó un país con un déficit de 1 punto del producto. Esa es la realidad. Que después creció porque tuvimos que hacer un gasto muy grande por la pandemia. Entonces digo, reducir el déficit puede significar ajustes si bajás el gasto. Ahora, si vos lo que haces en realidad es crecer, como estamos haciéndolo ahora. El año pasado nosotros bajamos el déficit de 7 a 3 puntos del PBI. ¿Ajustamos algo? Claro que no. Crecimos 10%, aumentó el gasto en términos reales, pero como creció más la recaudación por la mayor actividad económica, porque hubo más empresas produciendo, pagaron más impuestos, y ahí redujimos el déficit. Esto es lo que tenemos que lograr, porque también hay una discusión que a veces se tergiversa, que dice que el déficit fiscal sería algo bueno o progresista, de izquierda, el superávit fiscal sería algo de derecha o conservador. Eso también es falso. Digo, si fuera así, sí, Néstor Kirchner sería un presidente de derecha y Macri uno de izquierda. Es un disparate. La pregunta, Matías, es esto. Si tienen medido cuánto tiene que crecer Argentina para cumplir con ese sendero fiscal sin ajustar. Bueno, nosotros estamos considerando con las proyecciones que se han hecho, ¿no? Una economía que aspira este año a crecer entre 3,5% o 4%, una industria que va a crecer entre 5 o 6%, y tal vez me quede corto. Con esto estamos en condiciones, insisto, ¿no? de tener una buena recaudación fiscal sin afectar a nadie y con un gasto que puede crecer.
creciendo a un ritmo menor que los ingresos. Pero eso es una manera virtuosa. Es como, imagínate en tu casa, ¿no? Que decís, bueno, mira, tengo un desbalance, me falta plata. Si querés te cuento el desbalance en mi casa. No, yo sé, Fiorentino, ¿querés que cuente algo? No, entonces, perdón, toqué un tema escabroso, no era la intención. Pero sí, bueno, mirá, qué sé yo, hago una changa más, te tomás un programa de radio el fin de semana. En eso anda Fiorentino, agarrando changas por ahí. Mejor tomo otro ejemplo, pero lo van a matar, pobre. ¿Se entendió, no? Sí, se entendió, señor. Ahora, tengo una duda con respecto a lo que decías de los números de crecimiento, y Nico decía, bueno, ¿qué pasa si no crecemos? Porque es una posibilidad, porque hay factores externos, porque no todo depende de la Argentina. Y también te quiero preguntar por el tema de impuestos. ¿Está la posibilidad de un nuevo aporte extraordinario? ¿Está la posibilidad de alguna modificación, segmentación, pero no en tarifas, sino en, bueno, que paguen más los que más tienen? A ver, en este momento no es un tema que me incumba directamente. Hasta donde tengo conocimiento no está previsto ni en el Congreso Ejecutivo ninguna reforma que implique aumentos de impuestos o creación de nuevos impuestos o reeditar el aporte extraordinario. Matías, quiero volver un segundito al tema inflación y salarios. Hoy leí algunas declaraciones que me parecieron muy interesantes. Vos decís que este es un año en el que los salarios efectivamente están en muy buenas condiciones para ir a disputar margen de ganancia a las empresas. Ahí ya hay un abordaje. Pero sin embargo, para vos no es la puja distributiva la razón de la inflación. Vos decís que hubo un aumento de costos muy importante y además está el tema de la inercia. Ayer vino Yasky, hijo, diputado nacional y además referente de la CTA. Ayer no. Antes de ayer. Y dijo exactamente lo contrario, que en realidad la alta inflación tiene que ver nuevamente con empresarios que no son solidarios, que se abusan y que efectivamente están dentro del crecimiento llevándose la mayor parte. ¿Tenemos esa posibilidad de escuchar? A ver, le escuchamos a Hugo Yasky, que estuvo en Desiguales anteayer. Dale. A pesar del esfuerzo que hace Feletti, hay una idea de que tranquilizar la economía implica apelar a la buena voluntad de los grandes grupos empresarios, no generar un conflicto, tener una actitud budista, pasiva. Yo creo que aquí no se puede seguir tolerando la actitud antisocial de poderosos grupos de compañías alimenticias que están llevándose la parte del león a costa del sacrificio de nuestro pueblo. Pues entonces... Yo lo aprecio mucho, Hugo, es un referente para mí y hay cosas que dice que estoy de acuerdo y otras que no. A ver, la inflación como fenómeno de puja distributiva puede existir en algún momento. Yo creo que en este momento no es el principal elemento en cuestión. Me parece que hay que tomar en consideración varios puntos. En la industria alimenticia, básicamente lo que hay es industrializar una materia prima. Trigo, maíz, girasol. Esas materias primas han aumentado sus precios internacionales en torno a 70, 80, 90% en dólares. Entonces, hay que entender en ese sentido que si suben los costos de un producto, como pasó en todo el mundo, va a subir la inflación como pasó en todo el mundo. Revisen los datos de inflación de Estados Unidos, de Brasil, de España. En todo el mundo ha habido un aumento de la inflación como resultado de este shock que empezó a fines de 2020 y que tuvo mucha fuerza hasta junio, julio de 2021. Dicho esto, lo que dice Yasky, ¿existe? Sí. Por supuesto que hay empresarios que en determinados momentos, cuando ven incertidumbre, cuando ven la posibilidad de aprovechar alguna ventajita, la aprovechan y suben más de la cuenta o sobre reacción. Esto ha ocurrido y también, insisto, creo que también esta idea de la expectativa devaluatoria, de que todo el año pasado, la verdad que uno mira y dicen, el Ministerio de Economía dijo, la pauta evaluatoria va a ser tanto, 25% todo el año. Se cumplió. Sin embargo, octubre, noviembre, diciembre, enero, muchos sectores diciendo no, como no va a haber acuerdo con el FMI, como va a haber una corrida cambiaria. ¿Expectativas, digamos? Creo que eso influyó, y por supuesto no es algo que sea aceptable o convalidable. Por eso en ese punto creo que tiene razón Hugo Yasky, por eso también nuestra discusión y nuestra postura firme frente a esos sectores que se abusan y por eso una negociación firme como la que se hizo en cabeza de Roberto Feletti. No hay una actitud Buda frente a esos empresarios, como dice Hugo. No, ahí me parece que bueno, son interpretaciones. Hugo también dijo que estaba muy solo
Roberto Feletti ¿Cómo? en esa... Dijo que estaba muy solo actuando Roberto Feletti en esa entrevista. Roberto Feletti tiene todo el respaldo del presidente y de este ministro y también del ministro de Economía. Lo pueden ver, hemos tenido infinidad de reuniones. Lo que queremos justamente es hacer cosas que funcionen, que sirvan, que no sean medidas transitorias, que hago algo algo muy efectista de una semana, 2 semanas y después estoy en la misma al poco tiempo. Y entender también que la inflación, insisto, no es un tema que se resuelve en la Secretaría de Comercio Interior. Eso es una medida de apoyo. La inflación es macroeconómica, acá y en todo el mundo. Entonces tiene que ver con resolver el tema de expectativas, con tener políticas frente a lo que son los shocks externos, tipo de cambio, precios internacionales, y también con la política monetaria y fiscal. No, si fuese solamente la Secretaría de Comercio y Feletti lo lograse, sería el nuevo prócer nacional, ¿no? Por supuesto, a mí me parece eso. Por ahí se le pide demasiado a él, como se le pedía demasiado a Paula Español. Y la realidad, insisto, es que yo creo que está haciendo un muy buen trabajo Roberto, como creo que también hizo un muy buen trabajo Paula. Pero bueno, nuevamente, a veces por ahí se les cargan las tintas en cosas que no se resuelven ahí. Tienen muchos más aspectos. Última sobre inflación, y ya Nico nos va a contar algunas cosas de la política. Va a ser interesante, Matías, que también compartas. Si efectivamente hablamos del tema costos, más allá de la inercia, el tema costos es importante para pensar la inflación. Se viene aumento de tarifas, más allá de la segmentación, va a haber aumento de tarifas. Se viene una aceleración del valor del dólar. Seguramente es parte del acuerdo con el fondo, ya está ocurriendo de hecho. Y se viene también un aumento salarial muy importante, ya se están cerrando paritarias al 40%. ¿Cómo se hace para que haya menos inflación con esos costos que efectivamente van a aumentar? A ver, vamos por partes. El tema de tarifas, como hemos dicho, no estamos hablando de tarifazos ni de lo que se vivió con Mauricio Macri, ni mucho menos. Estamos hablando de aumentos razonables, incluso por debajo de los niveles de inflación, que creo que van a poder ser asumidos. Y sí estamos hablando... Pero igual van a disparar seguramente. Yo creo que va a ser muy poco significativo el impacto en el índice de precios agregados, ¿no? Y después lo que es la quita de subsidios, que es una medida de justicia social. A mí la verdad que hace años que me parece muy negativo que hogares de ingresos medio altos, ingresos altos, hogares que han pagado el aporte solidario, sí, claro, la grande fortuna, tengan la luz y el gas subsidiado. No lo necesitan, no lo piden, no les interesa tenerlo, no les va a afectar en nada esa pérdida de subsidios. Creo que es fundamental la segmentación y se está avanzando en esto. Y respecto a las subas salariales, que es un tema, insisto, hay momentos en que se dice, no, las subas salariales generan inflación. Yo creo que el tema puja distributiva uno lo puede considerar cuando tenés una economía que está en pleno empleo, que hay muy bajo desempleo, que está creciendo por varios años. No es el caso de Argentina. Creo que hubo márgenes que han tenido una fuerte recomposición en el sector industrial y en varios sectores. Entonces la disputa es por el margen de ganancia. Bueno, es que yo creo que no es una disputa porque los empresarios lo que miden es la plata que se llevan al bolsillo, ¿no? Eso es la ganancia que se llevan. Y eso es el resultado del margen de ganancia y del nivel de actividad. Si hay más ventas, aunque baje el margen de ganancia, bueno, se van a llevar una más interesante de ganancias a su cuenta bancaria. Con lo cual, yo creo que en realidad la discusión acá es que, bueno, que podamos, ya que estamos creciendo, mejorar los salarios y, bueno, ganarán menos por unidad vendida, pero como van a vender más, van a ganar lo mismo o más. Así que esto sería bueno para todos. Bueno, ya seguimos charlando con Matías Culfas y quédense porque en un ratito van a conocer un aspecto que yo por lo menos desconocía hasta hoy de Matías Culfas, que la producción nos acercó. Pero eso un ratito nada más porque Nico ahora nos cuenta algunas cuestiones vinculadas a la política nacional. ¿Por dónde vamos, Nico? Sí, creo que yo lo conozco, lo que van a contar de Matías. No, quería contarles que seguimos sumando capítulos en el derrotero de Horacio Rodríguez Larreta por evitar la transferencia de las 32 líneas de bondi que circulan enteramente en la ciudad de Buenos Aires y que hoy administra la Nación y además subsidia en su gran parte la Nación. Recordemos que contamos que Larreta intentó meter esto en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, buscar apoyo de los socios, se llevó un revés total. Cada vez que Larreta comete un traspié en algo de lo que tiene que ver con política a nivel federal, automáticamente se empiezan a mover sus rivales internos. ¿Quién fue la primera que se movió? Patricia Bullrich, que armó un bolsito y se fue a la provincia de Córdoba. Hizo lo que suele hacer. Me dicen en Juntos por el Cambio es la desocupada más activa, porque al no tener cargo, más allá de la presidencia del PRO, es donde ve un concejal enojado, un legislador que le falta algo. Pero ser la presidenta del PRO automáticamente es un laburazo. Claro. Sí, pero fíjate que la presidencia de los partidos siempre fueron... Ella le encontró, tiene un mérito ahí para mí, le encontró una tarea y una manera de utilizarlo de forma muy interesante, porque hablamos todo el tiempo de Patricia Bullrich y solo presidenta del PRO, nada más.
Bueno, decíamos, se fue a Córdoba, se movió con radicales. Cuando pasa esto, quien se activa a su vez es Gerardo Morales, presidente de la UCR, otro con deseo de ser candidato a presidente. Lo llama Martín Lustó, se juntan el martes y se le dice, che, nos tenemos que empezar a mover porque si no nos juntamos entre los radicales, nos chorean gente para todos lados. Se juntan el martes, mañana hay reunión de la conducción del partido con los diferentes representantes legislativos de la UCR. Te cierro ahí un segundo el capítulo político y vamos a los números. ¿Qué es lo que pasó? Hoy Larreta, para tratar de intentar de nuevo conseguir apoyo, viajó a Corrientes a reunirse con el gobernador Gustavo Valdés. Fíjate, esto fue hoy a la tarde. Pero escuchá hoy a la mañana lo que decía Gustavo Valdés, cómo lo recibía a Larreta, si es que Larreta venía con alguna intención de buscar algún apoyo para evitar la quita de subsidios. Mira Valdés. Bueno, lo que decía Gustavo Valdés, que evidentemente no lo estamos demorando, decía que él sostenía su posición, ahí lo vamos a ver. Valdés participó de la reunión de gobernadores de la semana pasada en Iguazú y apoyó un documento que avalaba la quita de subsidios y ahora sí, esto decía Valdés. No importa de dónde sea el presidente, el asunto es corregir la asimetría y la inequidad que presenta la Argentina, porque podés estar hablando del subsidio de transporte, pero podés hablar también del agua, podés hablar de AISA, podés hablar de AMSE. Los gobernadores en estos tiempos de crisis no podemos emitir recursos, no emitimos plata, son 200 años de historia, ¿no? Nosotros hoy tenemos una ciudad que venció a un país. Una ciudad que venció un país. Dice Gustavo Valdés, que son como si querés venir, vení, pero no va a cambiar nada la situación. Después sí dieron una conferencia conjunta, Rodríguez Larreta y Valdés, y decía, bueno, Valdés con Larreta al lado cambió la posición, así, un poquitito. Creo que lo podemos ver, a ver. Es un problema del área metropolitana de Buenos Aires y el conurbano, no es un problema circunscripto a la ciudad de Buenos Aires. Es imposible pensar que un boleto de colectivo va a tener un valor diferente cuando pasa la General Paz de un lado al otro, cuando entra a la ciudad, cuando sale de la ciudad. Entonces tenemos que mirarlo como un tema metropolitano que hasta el día de hoy es responsabilidad del gobierno nacional. Ahora el 25 de febrero, los 10 gobernadores del norte comenzamos a pedir que haya equidad. El 80% del subsidio del transporte se lleva al AMBA, no CABA, AMBA, es decir, lo que es Buenos Aires y lo que es la provincia de Buenos Aires. Lo máximo que se llevó Larreta fue que ya no se hable de Cava, sino de AMBA. Me pareció un poco caro el viaje para Lo que pasa es que los colectivos que van a cruzar a la provincia de Buenos Aires desde la ciudad de Buenos Aires van a tener subsidio. Sí, es engañoso lo que dice Larreta, lo explicamos muy simple. Hay 135 líneas que circulan en la ciudad de Buenos Aires, 32 circulan enteramente en la ciudad, 103 son interjurisdiccionales. Esa la Nación la quiere seguir administrando. Por ahí el ministro me corrige, pero entiendo que la voluntad es que eso lo siga administrando la Nación y va a seguir el subsidio a ese boleto. Lo que puede hacer Larreta, en todo caso, cuando le transfieran estas 32 es o mantener el boleto subsidiándolo más o subir el boleto. Y hay algo que, por eso el boleto del bondi que cruza no va a cambiar. No va a cambiar, por eso es engañoso de ese lado. Y otra cosa que dijo hoy Jorge Macri, ministro de Gobierno, dice, pero se va a dar la ridiculez que un colectivo de un lado de la General Paz va a valer algo y de otro lado de la General Paz va a valer distinto. Ahí también hay que decirle que esto ya pasa. Los colectivos del conurbano, hay 247 líneas que funcionan estrictamente en el conurbano sin entrar a la ciudad. Bueno, el boleto de ese bondi está subsidiado por la provincia de Buenos Aires en un 91% y ya es más caro. O sea, ya pasa. Tenés que cruzar la General Paz y te vas a enterar. Y lo dijo Jorge Macri, que además es de Vicente López. Bueno, pero por ahí hace mucho que no anda en bondi. Seguramente. Por la pandemia. Bueno, tenemos poco tiempo, Matías, y muchas cosas para seguir charlando. Sobre esto, algo chiquito. ¿Algo vinculado del Ministerio de Desarrollo a lo que se está discutiendo en temas de transporte? No, bueno, me parece que está claro que hay que racionalizar los subsidios, ¿no? Que tienen que llegar a quien realmente lo necesita. En el caso del transporte está claro, ¿no? Es un fuerte salario indirecto para los trabajadores. Y es claro que en esta área metropolitana, bueno, hay mucha gente que viaja grandes distancias para ir a trabajar, para ir a estudiar, y bueno, es importante también mantener un resguardo. Bien, antes de ir a nuestro juego antigrieta, ahora te vamos a contar de qué se trata, hay mucha preocupación. Hoy leí un documento de un grupo de académicos y académicas, Ciencia y Técnica Argentina, muy enojados o muy a disgusto con, bueno, puntualmente todo lo que tiene que ver con
la exploración offshore de petróleo en las costas de Mar del Plata. En realidad es un poquito más allá, ¿no? Son 400 kilómetros. Pero acá la pregunta concreta, podríamos incluir minería, etcétera. La pregunta es, ¿cómo es que la comunidad científica argentina en algún punto, no quiero juzgar, digamos, ¿no? Pero cuesta que sea parte de una decisión política en función del desarrollo? O sea, el gobierno quiere ir hacia el desarrollo, dólares que hacen falta, y ni más ni menos que la comunidad científica argentina hace planteos como esto. ¿Cómo lo piensan resolver? No, dos cosas. Primero, no es la comunidad científica en su conjunto, porque también hace pocas semanas hubo otro documento de un grupo de ciencia y tecnología con investigadores muy prestigiosos que se manifestó a favor del desarrollo de las plataformas offshore. Insisto, no en las costas de Mar del Plata, de ninguna manera, 400 kilómetros mar adentro. Una distancia equivalente entre Mar del Plata y Buenos Aires, ¿no? Es decir, imposible que un marplatense se entere lo que ocurre en Buenos Aires mirando algo, ¿no? Es realmente bueno, ellos plantean algunos argumentos, que la actividad en sí misma va a afectar la fauna, que va a afectar efectivamente la zona marítima. Hay un montón de planteos que yo no puedo juzgarlos. Son varias discusiones. Digo, para Mar del Plata no hay ningún perjuicio, al contrario, son todos beneficios. Esta es una actividad, para que se entienda, primero estamos hablando de exploración. Todavía no hay certeza de que esas áreas tengan petróleo. Si se comprobara, se confirmara que hay petróleo, estamos hablando de proyectos que podrían generar 200.000 puestos de trabajo, que Argentina los necesita, sin duda. Trabajo para cientos y cientos de pymes. Hay una red de proveedores de 10.000 pymes en toda Argentina que trabajan con el complejo de petróleo y gas, generando tecnología, productos, perforadoras, servicios de ingeniería, algo realmente muy importante. Y además se podrían generar exportaciones por hasta 25.000 millones de dólares. ¿Escucharon bien el número que dije? Sí. ¿No? Estamos hablando de que es una actividad que si se confirma esto y se concretara, bueno, olvidémonos del cepo cambiario, o por lo menos no de este tipo de restricciones. Estamos hablando ya pero vuelvo a mi pregunta. Sin embargo, hay un sector de la ciencia y tecnología en la Argentina que tiene una voz que se hace oír, que se opone, digamos, a este tipo de... Yo creo que hay dos cuestiones en esto. Me parece que hay, por un lado, hay un sector que tiene una visión que, bueno, es ideológica, ¿no? La de extractivismo, sin mirar esto que estoy diciendo, que en realidad extractivismo sería, yo entiendo, si uno dice, vienen empresas, depredan el ambiente, descuidan el ambiente y no dejan nada, porque en realidad bueno, todo el equipamiento es importado, no hay casi empleo. Bueno, sí, eso suena a extractivismo, saco algo y no dejo nada. No es el caso. Digo, en el caso de estas explotaciones estamos hablando de un alto contenido de trabajo local. Es el sector con mayor efecto multiplicador. Por cada empleo que hay en un pozo petrolero hay 5 empleos indirectos. La minería, algo parecido, se dice mucho extractivismo. La minería es una actividad que de cada 100 pesos que factura, 75, 80, 85 quedan en el país, porque hay proveedores locales, porque hay puestos de trabajo de pago. Los salarios más altos de Argentina se los pagan la minería y el petróleo, cosas que por ahí no sé. Entonces digo, me parece que hay prejuicios, una visión ideologizada, y después me parece que hay una cuestión donde claramente opera una posición prohibicionista. Yo digo, si vos me decís, ¿estás de acuerdo con que las petroleras o mineras vengan y descuiden el ambiente a cambio de dólares? No, no estoy de acuerdo para nada. Hay que exigirles que lo hagan y lo hagan bien, cuidando el ambiente. Y te agrego un dato más. Por primera vez en la historia del país, el Ministerio de Ambiente se involucró directamente en la aprobación de estas plataformas offshore y agregó nuevos requisitos y va a monitorear directamente esto. Así que me parece que es un tema muy importante a considerar. Sé que no hay tiempo, pero hay una pregunta que yo ya quería hacer, que es el rol de la oposición. Porque, digo, el gobierno de Macri y varios de los que hoy están hablando en contra de esta exploración la habían apoyado en su momento, al menos en la teoría y con proyectos similares. ¿Qué cree que pasa? Bueno, me parece que hay una... Yo lo describo de esta manera. Me parece que hoy la discusión ambiental está muy planteada. Y yo digo, agrego, bienvenido sea. Nosotros somos un gobierno que quiere juntar las dos dimensiones, la dimensión productiva y la dimensión ambiental. Ahora, me parece que hay sectores por ahí que, digamos, a veces con falta de información o por ahí con una visión parcial, bueno, plantean la prohibición de actividades sin darse cuenta que eso es inviable. Pensar en que un mundo sin minería es un mundo sin todo esto. Acá estamos rodeados de metales, de cobre, de litio. Entonces, pensar que podemos vivir sin minería es absurdo.
Y pensar aparte que el problema del calentamiento global, que es un tema que a todos nos preocupa, lo vamos a poder resolver sin minería, es una falacia, porque dos ejemplos, un auto eléctrico, que es un auto que no emite contaminación, no usa combustible fósil, necesita litio, necesita 5 veces más cobre que un auto convencional. Claro. Bueno, tenemos que cerrar la charla, pero no vamos a dejar de compartir con la audiencia esta imagen que muestra una faceta del ministro Matías Culfas que yo desconocía, por lo menos hasta este momento. Esto es una actuación, si no me equivoco, en la Ciudad de Buenos Aires, en un circuito cultural. ¿Sos guitarrero? Soy guitarrista, porque guitarrero suena feo, ¿no? Suena... No, a mí me encanta. Suena chamullero. A mí me encanta. No, soy guitarrista. Sí, toco la guitarra desde que tenía 13 años. ¿Cómo se llama la banda? Bueno, en realidad yo acompaño a mi mujer. Mi mujer se llama Yamina del Real. Sí. Es mexicana y es una banda de rancheras mexicanas. Me encantan las rancheras. Sí, bueno, ya los vamos a invitar la próxima vez que haya un show. Bueno, por ocupaciones que tengo, se han espaciado las presentaciones. Pero se llama Yamina del Real y sus Matías, porque somos dos guitarristas que ambos nos llamamos Matías, por ese motivo. Qué original. Rancheras deconstruidas, ¿puede ser? Exactamente. Bueno, esto queda... Así, un fan, tenemos un nuevo fan. Ya estoy anotado. Bueno, Matías, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y seguimos con Desiguales, por supuesto, al regreso. Dale. ¿Estás en La Rioja? Estás en tu canal de Bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Festival País 2022. Salta. Serenata a Cafayate. La fiesta grande de los Valles Calchaquíes en vivo. Guitarreros. Aire. Y muchos más. Los grandes festivales están aquí. Este jueves, 21 horas. Vivilos por la televisión pública. Con Schneider, el verano suena así. Con Schneider y la selección. Se viene show de goles. ¿Y por qué no? ¡Lluvia de verano! Este verano suena refrescante. Este verano suena con Schneider. A ver en su casa. Y acá abro y cierro. Abro y cierro. Para disfrutar de toda la naturaleza en vivo. La Chaya es una fiesta de nuestros pueblos originarios. Cada uno de los lugares que nos muestran los chicos en distintas partes de la República Argentina es para que le presten atención. Dientes de tiburones grandes como un colectivo. ¿Estaba vivo? A remarla, que los argentinos la venimos remándose mucho. ¡Vamos, Argentina! De lunes a viernes a las 10. Televisión Pública. Estamos preparando para una experiencia increíble. Cada familia que va viajando de aventura por el país o por el mundo tiene esta sonrisa que ven en pantalla. Historias que nos conectan. Esta lobería que vamos a visitar se llama Punta Loma. Descubrir el mundo a través de los ojos también de nuestros hijos para echarle combustible a esta familia y a seguir cumpliendo sueños. Todos estamos conectados. Lunes a viernes, 16 horas. Televisión Pública. El sabor de las manzanas, lo refrescante del hibiscus y el aroma a rosas, ahora en su nueva versión de 500 mililitros. 1888 Rosé. Elegí siempre lo que te gusta. Volvió el parque temático más grande del país. Atardeceres 2022. Tecnópolis Verano. Más de 90 experiencias y espectáculos para toda la familia. Con todos los protocolos necesarios. Vení a disfrutar del parque en sus horas mágicas. Viernes, sábados, domingos y feriados. De 16 a 22 horas. Sacá tu entrada gratuita en tecnopolis.gov.ar. Y recordá que para ingresar tenés que presentar tu pase sanitario de vacunación. Te esperamos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online.
Muy bien, seguimos en Desiguales y lo adelantamos. Novedades en el Consejo de la Magistratura. Luciana Bertoia, ¿qué pasó? Bueno, hoy se eligieron las autoridades de este cuerpo que siempre decimos que es tan importante porque se ocupa, entre otras cosas, de seleccionar a los jueces de la nación y de destituir a aquellos que se han comportado mal. ¿Qué sucedió? Bueno, eligieron a un juez para presidirlo, Alberto Lugones, representante de la lista celeste, ahí lo estamos viendo, de la Asociación de Magistrados. ¿Qué quiere decir la lista celeste? Es la que tiene más afinidad con el gobierno nacional. Estuvo con nosotros, estuvo en Desiguales, muy crítico con la Corte, ¿no? Muy Lugones, crítico. Aparte, hoy también Lugones le lanzó una especie de grito de guerra a la Corte, porque recordemos que hay un fallo que funciona como una espada de Damocles para el Consejo y pone una fecha que es el 16 de abril. Claro. Si para ese día el Consejo no tiene 20 miembros, actualmente tiene 13, todos sus actos van a ser nulos. ¿Qué dijo Lugones? Yo esto no lo voy a permitir y los voy a convocar al resto de los consejeros para que no se paralice la justicia. Ahora, ¿cuánto estamos luz de que eso ocurra? Bueno, estamos muy cerca, digamos. El escenario negro es ese. Más allá en tiempo, digo, ¿no? En negociaciones y en proceso. El escenario negro es ese. Ok. Porque básicamente, para que eso no pase, ¿tendría que aprobarse un proyecto en el Congreso de reforma? Tiene que aprobar. Hay dos opciones. Sí. O se aprueba una nueva ley sí. que, bueno, sea respetuosa de los distintos estamentos que tienen que estar representados, o se tiene que volver a la composición anterior a 2006. Que esto, lo más claro, quiere decir que se va a sentar el presidente de la Corte y Lugones se va a tener que correr porque el presidente va a ser Horacio Rosati. Hay dos datos también importantes que tienen que ver con el reparto de las comisiones. Esto es el poder al interior del Consejo de la Magistratura. Dos comisiones claves, la de selección, que va a estar a cargo de esta señora que estamos viendo, que es Vanessa Siley, y la otra comisión clave, que es la de disciplina, que es la que se ocupa sobre todo de llevar adelante las medidas disciplinarias contra los jueces, va a estar a cargo de Marín Pilati Vergara. Las dos, tanto Siley como Pilati Vergara, son, bueno, espadas de Cristina, podríamos decir. Una diputada y la otra senadora. Exactamente. Bueno, muy bien, recordemos, el Consejo de la Magistratura, ni más ni menos, quienes castigan a los jueces que se mal comportan o, eventualmente, para nombrar a los jueces en medio del lawfare en la Argentina, en medio de una guerra judicial en la Argentina y en la región, así de importante. Y técnicamente debería ocuparse de la administración del Poder Judicial, que eso fue siempre una pelea con la Corte. La caja, gracias Luciana. Bueno, ustedes saben, la televisión pública en verano tiene que ver con nuestra música popular y festivales. Está Marcelo Iribarne para hacer un pase. ¿Cuánto queríamos hacer este pase, Hola, Lucila? Marcelo, falta Flor hoy. ¿Cómo andan, chicos? Flor está en Cafayate. Ah, en realidad nosotros podríamos haber hecho este pase desde Cafayate, ahí al costado de un viñedo. Claro que pero nos toca estar adentro de un estudio de televisión, ¿no? Claro que sí. Bueno, Flor ¿qué se nos viene en Festival de Salta? Se está desarrollando la Serenata Cafayate, comenzó anoche y se extiende hasta el sábado 19. Y esta noche la televisión pública lo va a mostrar de 22 a 3 de la mañana. Bien, bien. ¿no? Para dejarla de fondo y hacer todo lo que hay que hacer. ¿Y quién está? ¿Se sabe quiénes son los números principales de hoy? Bueno, esta noche está Guitarreros, está Jacinta Condorí, está Franco Barrio Nuevo, entre tantas otras figuras que ahora Flor desde allá nos va a contar. Ya están preparadas en el móvil para saludarnos dentro de un ratito. Pero yo quería contarle a toda la gente que a Pablo le encanta el folclore. Y que el otro día Luli lo sacó a bailar un chamamé, pero parece que arrugó al aire. Yo te voy a decir algo bien, Marcelo, me gusta, seguí. No está bien esto que están haciendo. No, hay que un poquito aceitar esa parte nada más y yo creo que... Yo quiero decir, si yo me hundo, se vienen conmigo. Cuando sonó chamamé, Lucila empezó a bailar una chacarera. Yo no puedo acompañar eso. Eso fue lo que ocurrió. Qué malo que es, ¿eh? No, bueno, ustedes me arrastran al fango. ¿Sabés lo que pasa, Marcelo? Mucho biribiri. En los hechos, ¿sabés quién te baila todo? Yo, Marcelo. La que te va re mal todo soy yo, Marcelo. Poneme lo que quieras, yo te lo voy a bailar. El fuerte de Cafayate. Sí, fuerte. Me estoy muy nervioso. El fuerte de Cafayate y de Salta es samba, ¿no? Sí, la samba salteña.
La samba carpera. El fuerte de Cafayate es el vino torrontés. Está muy bien. Empezando por ahí, después todo Bueno, lo chicos, demás. yo estoy Después tratando se de canta cualquier ponerle. cosa. Me están llevando por otro lado. Cierren. Marcelo, invítanos cuando quieras a viajar. Vamos al festival que te guste. Yo creo que podemos ir con tus chicos también. Por favor. Vamos todos, llevamos también a los columnistas, productores. Sale el equipo entero de Desiguales a recorrer el país con el Festival País. Así se llama la televisión pública esta transmisión durante todo el verano. Marcelo, gracias. Y cuando esté Flor acá, volvemos a hacer un pase. Con mucho gusto. Qué lindo sería subirnos a un micro de gira como el que tienen los artistas. Yendo. Viajar Yendo. 19, 20 personas acá. Yendo. Armar una buena barra y recorrer festivales. Yo te digo, hoy hay más chance de resolver el país en ese micro que en algún recinto más institucional. Me da la sensación. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Un gusto, chicos. Hasta luego. Adiós.